Hola, ¿cómo les va? Después de tanto tiempo, nuevamente tenemos un encuentro de nuestro ciclo que se llama Mujeres en el Teatro. Este ciclo forma parte de lo que un equipo de investigación del Instituto de Arte del Espectáculo, que se dedica a estudiar las mujeres en las artes del espectáculo. Hacemos todos los meses una entrevista a hacedoras del teatro en todos los papeles y roles que el quehacer teatral tiene. Nuestra idea es indagar sobre el proceso de creación de estas artistas y especialmente nos interesa conocer a mujeres que hacen teatro en nuestras provincias y que desde acá, desde Buenos Aires, no conocemos mucho y queremos que se conozcan, se divulgue, ¿sí?, estas acciones artísticas. Hoy tenemos la presencia de dos mujeres. Primero vamos a charlar con Walter Suelen y luego vamos a hablar con Elcida Villagra. Las dos hacen teatro en el noreste argentino, en el litoral, hace mucho tiempo. Y bueno, son actrices, directoras, dramaturgas. Bueno, ahora vamos a ver todo lo que hacen. Así que primero vamos a empezar con Walter Suelen, quien, bueno, como ustedes van a ver, ella es norteamericana, pero ya está criollada porque hace muchos años que está en nuestro país. Voy a leer un breve currículum de todo lo que ella ha hecho. Ella es licenciada en Artes Escénicas por la UNE, es profesora en Arte de Teatro, profesora de Expresión Corporal y Danza, docente de ISPEA, Danza, Teatro, y del Instituto Superior de Formación Docente, Dr. Juan Pujol, directora del grupo de teatro Alto Bache, dirigió varios grupos, entre ellos el grupo de teatro Taterlamek de la comunidad COM de Resistencia Chaco. No sé si lo pronuncio bien porque no sé COM. Ha sido becaria del Instituto Nacional de Teatro, del INT, investigando danzas y teatralizaciones COM, dirección y producción de biodanza, Togo Sok Konag, del grupo de teatro COM Tatelamiac. Premio especial Festival Provincial de Teatro, Preservación de la Identidad Cultural, obra Shenaite, presidente de la Fundación Niños y Jóvenes Embajadores de la Paz, programa Me Comprometo, autoría de 2 textos para el programa, en la página de Embajadores de Paz ORG, potencializando a los jóvenes para la igualdad y complementariedad de derechos, oportunidades a través de las artes, ¿sí?, y del servicio. Una prevención en violencia hacia la mujer, miembro de la comunidad Bahá'í de Argentina, obras de teatro y micromonólogos, por ejemplo, Victoria del año 2020, premio con texto publicado, Anastasia del año 2019, Israfil del 2009, Antología de la Dramaturgia y el Agua, Medea del Paraná, año 2003, mención Concurso Regional de Dramaturgia del NEA, Parquecito La Escondida, año 2004, Premio Madres de Plaza de Mayo, Tairig 2005, Shamsi del año 2020, y lo último, Teatro Leído, Peripecias en Pandemia del año 2020, que fue estrenada vía streaming en Instagram como producción producido o generado por INT. Como vemos, tiene una gran trayectoria y da para mucho más, pero no nos da el tiempo del Zoom. Bueno, la idea es, vamos a ir haciéndoles algunas preguntas, ella va a ir contestando y nos va a ir ampliando. La idea, bueno, que Edith empieza a hacerle alguna pregunta, que Edith Soto es una de nuestras investigadoras.
Hola, bueno, ya estuvimos conversando. Después de este abrumador currículum vitae, uno se queda medio tímido para preguntar, pero te voy a preguntar lo que me pregunté yo cuando me enteré de tu existencia. ¿Cuáles fueron los motivos que impulsaron tu venida a la Argentina y por qué te instalaste precisamente en la Mesopotamia? Eso fue lo primero que me pregunté y te lo pregunto. Y bueno, es la primera cosa que todo el mundo pregunta. Yo me llamo Suelen y quiero agradecerles por la oportunidad de compartir este espacio. Y todo lo que he hecho es gracias a Argentina. En realidad, ¿no? Un agradecimiento profundo para estas oportunidades, ¿no? Y vine jovencita a Argentina, miembro de la comunidad Bahá'í, que es una religión, es la religión más joven del mundo, que el pueblo Com había acercado a la comunidad Bahá'í. Éramos un grupo de jóvenes que venimos y bueno, yo recién casada vine a Sáenz Peña, donde vive Elcida, sin hablar castellano. Y bueno, nosotros creemos que los pueblos y razas del mundo, su unidad es el medio de progreso de la humanidad, ¿no? Entonces, los pueblos originarios tienen un rol muy grande en la etapa nueva en la historia, ¿no? Donde estamos tratando de construir una sociedad en transformación pacífica, un día unida y armoniosa. Esa vinculación con la comunidad, ¿la hiciste a través de la danza, del teatro, de las artes? Claro, o sea, de múltiples formas. Primero por amistad, ¿no? Porque el pueblo Com vieran este joven que vinieran, era otra época, estoy hablando de los años 70, ¿no? Es otra época en la historia del pueblo Com. Entonces tuvieron muchísima paciencia con nosotros, mucho amor, y nosotros no hablábamos su idioma, toda la comunidad hablaba Com, pero hoy en día menos de la mitad habla su lengua, ¿no? Entonces, hemos visto muchos procesos, ¿no es cierto?, a través del tiempo del despojo, del cultricidio, pero a su vez hay una riqueza en el pueblo, porque no quisiera hablar de lo que no hay, yo creo que hay que hablar de la riqueza que hay de cada pueblo, ¿no? Acá no estoy planteando un reclamo, ¿no? Pero cuando nosotros llegamos era un momento de fractura entre la comunidad, porque ellos reciben el cristianismo en la época cuando Perón nombró los caciques como gendarmes, ¿no? Entonces tienen contacto con un misionero, Clifford Long. Entonces, acercamiento, porque podían huir en el monte, ¿no? Entonces era distinta que los pueblos guaraní o los mapuches, ¿no? Eran situaciones totalmente diferentes, ¿no? Entonces, luego se establecen sus iglesias, iglesias donde una persona tomaba un curso de Biblia y era el pastor. El pastor pertenecía probablemente a un clan, porque hay distintos clanes, ¿no? La gente del norte, la gente del sur, la gente del cielo. Cada clan tiene su nombre, Piquemlec, ¿no? Nogoná, Takshik, ¿no? Lanegashek. Entonces, en las iglesias en el principio, los misioneros dijeron que era prohibido la danza. O sea, esto fue tremendo, ¿no? No todos, por supuesto, pero había un mensaje del conquistador que acá se tiene que taparse el pecado, vestirse de tal manera y no hay que danzar, porque había miedo que la danza sería un lugar de unión, de reunión, ¿no? De levantamiento. Y bueno, este conflicto, esta persecución queda inscripta en el cuerpo, ¿no? Y cuando nosotros llegamos, las iglesias estaban empezando a fracturarse con el tema de la danza, ¿no? Y la danza es milenario, ¿no? Y nosotros vimos procesos donde, por ejemplo, en el principio la gente tenía que vestirse de blanco, porque esto fue una herencia de los misioneros. Entonces ponían la Biblia atrás
Y el Piogoná, el chamán, ¿no? O sea, era protección de ciertas hechizas o, ¿no? O daños, como se dice. Con el tiempo empezaban a abordar algunas cosas. En el principio solo bailaban, danzaban, porque ellos se llaman danzistas, los hombres y luego las ancianas. Después de mucho tiempo, los jóvenes, ¿no? Entonces se veía una transformación en la danza porque incorporaba la música de la época. Por supuesto, el vestuario iba cambiando y lo que se ve hoy en día es increíble, ¿no? Pero el fleco, hay una relación de fleco con los pueblos de las llanuras del norte, ¿no? Entonces, pero es increíble los vestuarios que hay de las danzistas. Hay todo, o sea, mi trabajo de investigación ¿no? Fue hecho visitando amigos a través de toda la zona del Chaco, ¿no? Llevé una amiga, como una hermana para mí, a ser como de traductora. Y tenía que tener cuidado que preguntara para que no tuviera una opinión. Entonces, la pregunta era, ¿no? Y bueno, ¿qué pensás? Para vos, ¿cómo es la danza? Entonces, esto estoy hablando del 2005, 2006, pero el grupo de teatro Teclamay, que ¿no? formé como parte del proyecto de fomento del Instituto Nacional de Teatro, fue en el año 99. Entonces, era otro momento, era totalmente diferente de lo que es hoy en día. Entonces, la propuesta era que pudiéramos hacer la danza antigua. En realidad, de lo que yo entiendo, ¿no? Queda una danza antigua. Hay danzas que el coro Chela Lapí ha creado gracias a la abuela Suni, ¿no? Pero hay un cierto paso que es antiguo. Entonces, nunca voy a olvidar de ese primer día de ensayo, porque era Barrio Toba, resistencia, y aceptar en esto, pero ese primer ensayo era físicamente doloroso para ellos moverse, intentar este primer paso, ¿no? Tanto es así que una de las mujeres que luego se incorporó en el grupo de Chela Lapí, que fue la sobrina de la abuela Suni, ella empezó a ir a aprender las danzas con ella, ¿no? Pero fue un suceso muy doloroso. Y luego, por ejemplo, en el mismo barrio se presentaban las obras, fuimos a un festival. Hay otro barrio en Resistencia, Barrio Mapic, también de la comunidad COM. Entonces, se iba invitando otras personas, los niños veían. Era otro momento, ¿no? Totalmente distinto, que hoy en día es muy fácil hablar de la preservación de la identidad, de la cultura, etcétera, etcétera, porque esta generación no ha sufrido en la misma manera el castigo, la persecución, el desprecio, el despojo, que esas generaciones anteriores. O sea que nosotros, toda esta, inclusive estas mujeres que acompañaran, que estuvieran en el grupo de teatro, ya han fallecido, jóvenes, antes de tiempo, ¿no? Que han sido pérdidas muy grandes para nosotros, pero de todos modos, este deseo de poder valorar la danza fue una decisión de ellos. Ellos aceptaron la propuesta. Y las iglesias evangélicas no les permitían a algunos miembros del coro de la Lapí, por ejemplo, porque danzaban, porque cantaban cierta música antigua y era considerado eso de diablo, ¿no? Entonces es muy fácil de afuera considerar lo que está bien hacer el otro cuando uno no tiene que vivir en ese ambiente, porque el único lugar donde yo puedo estar, donde hay una cierta protección y comunidad, es dentro de mi pueblo, ¿no? Aunque hay riña y cosas, distintos clanes, lo que sea, pero este es mi lugar. Salgo de aquí y es peligroso,
Si ustedes ven el abastecimiento que hubo hacia la comunidad COM en el Chaco durante la pandemia, es impresionante, ¿no? Y sigue esa mentalidad. Entonces, ese deseo de mostrar no la belleza de su propia danza fue un proceso que ellos tomaron. Después el coro Chelapi empezó a hacerlo, porque antes de eso no habían hecho eso. Entonces, en la primera puesta en escena que hicimos con el grupo, ustedes saben que el pueblo Com es la mujer antiguamente tatuaba la cara, eran marcas de belleza. Inclusive el nombre del pueblo Wichí que llama a los Toba es cara pintada, es su nombre de los Wichí para los Com. Entonces, por supuesto, nadie quería ponerlo. Entonces, era muy fuerte para ellos. Y era la apuesta porque hicimos una obra que hoy en día todo el mundo conoce la historia de las mujeres estrellas. Está la mujer estrella principal, es Chichi, es la doncella del cielo. Y bueno, la obra fue eso. Entonces, ese día yo puse con lápiz negro, ¿no? Algunas marcas, figuras en mi cara. Fui primero a la escuela para mostrar a la abuela Suni y una de las mujeres, ¿no? Y dije, está bien, entonces luego ahí algunas de las chicas más jóvenes aceptaron, pero fue muy, muy difícil, ¿no? Porque es ser, ¿no? Parte de algo que por ahí se quiere esconder, ¿no? Estamos hablando de cómo vivir con una cultura circundante que no es tuya, ¿no? Entonces, esos varios años fueron las actividades, ¿no? de Tateclamay, que quiere decir eterna dulzura, ¿no? Pero en la investigación usé la teoría de Víctor Turner, ¿no? De liminalidad, ¿no? De comunitas, porque desestructura y buscar sentido ¿no? Y orden en una desestructuración tremendo, ¿no? Era la manera, y sigue siendo la manera de encontrar que es la comunidad, en realidad es la danza, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, siguen danzando la gente, la juventud impresionante, tienen porque antiguamente los pueblos originarios, por ejemplo, nosotros vemos la danza de la gente de África, ¿no? Entonces la danza son los saltos así, alto, grande, fuerte. Bueno, eso es un patriarcado. Pero el pueblo como es matrilineal. Entonces el paso es otro. Entonces en el momento de la investigación, yo tenía amistad con una familia de misioneros menonitas, porque los menonitas eran los que vinieron a vivir a Chaco en los años 50. Y la familia Buchwalter había traducido la Biblia y ellos vinieron en el 52 a San Peña. Entonces, como había un respeto, una amistad, aunque compartíamos distintas creencias, siempre había mucho respeto y aprecio, ¿no? Entonces, pregunté si tenía alguna información en memoria. Cuando pregunté por la beca, el doctor ya había fallecido y su esposa era muy anciana, viviendo en los Estados Unidos, pero ella tenía un registro de los momentos cuando ellos tuvieron sus primeras iglesias. Había momentos de ansiedad, de angustia, de crisis. Entonces había sonidos, tenía pasos pequeños, pero tenía, o sea, eran sonidos, silbidos, ¿no? Que bueno, yo los represento como yo lo imagino, pero eso ya en cierta manera se ha perdido. Pero ellos, por ejemplo, hablando de los hombres a veces, por ejemplo, he escuchado, ¿no? El canto de los pájaros, ¿no? El repetir los cantos de los pájaros, ¿no? Los silbidos. Entonces, ¿no? Onomatopeyo, la necesidad de danzar, ¿no? Nosotros todos sabemos que la emoción, el estado,
todo está en el cuerpo. Entonces, en cada hueso, en cada músculo, están nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras traumas, nuestras alegrías. Entonces, para ellos siempre ha sido fundamental la danza. Y como dijo el antropólogo, porque tenemos 2 mujeres antropólogas, después hay trabajos muy buenos de Sylvia Hirsch, Sylvia Citro, ¿no? Que han trabajado sobre la danza y el cuerpo de la mujer, Home. Entonces, una vez me dijo Sylvia Citro, la comunidad solo quiere danzar. Y en verdad es el lugar, ¿no? Entonces los niños, los jóvenes, las mujeres en muchas comunidades, ¿no? Esta convocatoria de su iglesia, la danza, para ellos es fundamental, el vestuario ha evolucionado, es muy bello. Y bueno, a través de los años, bueno, ha transformado, ¿no? Pero esto es un momento, ¿no? De mi vida. Bueno, como nosotros yo tardé en entrar, nos está quedando 4 minutos y 4 minutos y algo. Vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a seguir con alguna pregunta más hasta que se corta el Zoom, porque bueno, este Zoom te corta. Y la idea es hacer la segunda entrada a las 17. Elcida, yo te mandé un mensaje. Bueno, la verdad que muy interesante todo lo que nos has relatado sobre tu trabajo con la comunidad COM. Otra cosa que te queríamos preguntar, en tu trabajo como dramaturga, porque bueno, hay temáticas y géneros diversos que aparecen en tu escritura. Sí. Y nos gustaría que brevemente nos aclares este aspecto. Bueno, yo pienso que hay momentos cuando viene una imagen a la mente, ¿no? Viene algo ¿no? Que te conmueve. Entonces está uno obligado a traer a la presencia ese lugar y esa persona, ¿no? Y esa situación. Ahora estamos cerrando un taller con Susana Molina Torres Torres Molina sobre, ¿no? La dramaturgia, y bueno, ahí ya nos propusieron temas que eran un verdadero desafío, porque una cosa es cuando uno de repente está inspirado, que empieza a escribir, en cambio el otro es cuando te da un tema, ¿no? Entonces ha sido un verdadero reto, ¿no? Porque a veces estamos atascados a los manotazos, pero de verdad es maravilloso lo que uno va aprendiendo de personas distinguidas, ¿no? Sí, no, mi dramaturgia no responde a un solo línea o género, ¿no? Tengo varias comedias, otros no son dramáticas, ¿no? Pero, y bueno, los micromonólogos, bueno, son diversos, ¿no? Ahora, pues, siendo miembro de la colectiva de mujeres del NEA, ¿no? Hicimos Bifestival de Mujeres de la Escritura a la Acción, hace poco ya la terminamos, entonces ahí tuve una obra que se llama Manteca 2. Entonces, pero en esencia uno escribe sobre lo que conoce, ¿no? Por supuesto, en la escritura de varias de mis obras tuve que investigar, ¿no? Tuve que investigar, por ejemplo, tengo Medea del Paraná, y bueno, amo el río, hay mucho río en mi obra, el agua amo, nada. Precisamente Edith te iba a preguntar eso, sobre Medea del Paraná. Claro, sí, sí, es una obra que todavía no está estrenada porque no encontraba mi Medea. Pero a mí me llamó la atención porque vos pudiste de alguna manera unir la mitología griega, los personajes que tienen su base. Se apagó. No se te muteaste, Edith.
Te muteaste. A ver, ahora. Ahora sí. Ya. Justo por un lado estaba la mitología griega y por otro lado las figuras que yo percibo a través de las culturas guaraní, antigua y de las culturas algo es muy de nuestra tierra, de nuestros orígenes lejanos, se mezcló con aquello que era de Grecia, y yo digo, ¿cómo pudo hacer esto? ¿No? ¿Y cómo se te ocurrió? Bueno, amo los griegos, ¿no? En actuación 1, mis alumnos sí o sí se tienen que incursionar en el teatro griego. Los actantes, las líneas son muy claras, pero se ve que tuve un enamoramiento con Medea. Entonces, como dije, enamoramiento con Medea, el personaje de Medea, es algo que es muy fuerte. Hoy en día tenemos esta increíble obra de Edgardo Dib, Medea va, ¿no? Pero en mi caso, estaba haciendo un curso de intertexto con un cubano, Víctor Varela, que había estado en Buenos Aires. Entonces, me llevó 2 o 3 años para cerrar la obra porque no hice un intertexto, ¿no? Seguí los mismos actantes, pero tenía que decidir cuál era mi vellocín de oro, ¿no? Entonces, y eso fue, ¿no? El kit de poder cerrarlo. Bueno, sucedió algo internacionalmente que me dio pie como para poder encontrar mi vellocín y bueno, tiene que ver con el medio ambiente. Y me encantaría hacerlo porque mi Medea es bien morocha, hermosa. Así que, y bueno, no sé si contesté tu pregunta. Está muteada. Bien. Bueno, sí, contestaste. Y yo te digo porque yo me enteré del final y me pareció glorioso. Gracias. no lo anticipes porque la queremos ver. Bueno. No voy a decir nada. Bueno, vamos a continuar con el SIDA, que es nuestra otra invitada, que bueno, también está en el NEA, haciendo también toda su actividad. Adriana, te escuchamos. Bueno, pensé que íbamos a seguir con Suelen y redondear con Suelen. Si querés, seguimos con Suelen. Digo para que pregunte Susana Bonifacio, que tenía alguna pregunta por ahí. Bien, Susana, entonces te escuchamos. De acuerdo. Hola, Suele. La pregunta es la siguiente. En una entrevista decías que te interesaba mucho trabajar las distintas dramaturgias de actor, de director, etc. Ahora, en el momento de poner la obra, ¿cuál es tu actitud? ¿Compatibilizás todas o vas derecho a tu objetivo en ese caso? Sí, ¿quién habla? Perdón, ¿Quién yo habla? no escuché el final. ¿Quién habla? ¿Cuál es la actitud? Frente a varias, a vos te interesa la dramaturgia de actor, de director, etcétera, o de autor. En el medio de la obra, ¿cuál es tu actitud? ¿O vos coordinás todas, contemplás todas o vas derecho a tu objetivo? Muy buena pregunta. Bueno, uno es un todero. Uno es un todero, ¿no? No es que podemos deshacernos en pedazos, ¿no? Pero sin duda, como dijo Serrano, ¿no? Nuestro maestro Raúl Serrano, el objetivo, ¿no? Tiene que ser claro. ¿Qué quiero? Bueno, quiero poner en escena esto porque esto es lo que quiero decir, ¿no? Entonces eso tiene que ser claro, desde la palabra, desde la actuación, desde el vínculo con el actor, con el texto, con el cuerpo, porque es cuerpo, porque el primero es cuerpo, ¿no? Y obviamente, sea lo que sea, pasamos obviamente por caos en el teatro y luego de este caos todo milagrosamente aparece ordenado y llegamos a estrenar, ¿no?
Así que no sé si contesté bien. Seguro, seguro. Y la otra pregunta, si hay tiempo, era cuando tomás las reescrituras, que también te interesan, si, la idea es, ya algo lo respondiste, si tomás un aspecto o lo haces a tu gusto o lo modificás demasiado. Nosotros somos transgresores desde la dirección. El año pasado, antes de la pandemia, puse La Ferecilla Domada, versión correntina, ¿no? Con el carnaval, ¿no? Entonces, yo creo que pecamos mucho en meter el dedo en hacer y deshacer, porque es parte de la dirección en el teatro. Si nosotros miramos el texto de Hamlet por ahí se ve que alguien metió dedo varias veces ahí, ¿no? Así que es algo heredado. Bien, entonces. Muy interesante. Gracias. Yo te quería hacer una última pregunta, Suelen, que nos llamó mucho la atención el monólogo de Anastasia May Ofelia del Paraná, pues es una obra muy fuerte realmente, muy impactante, ese monólogo, y queríamos saber si tomaste algún caso real, porque nosotros lo leímos del borrador del libro que nos mandó Gladys Gómez, y la verdad que, bueno, queríamos saber si te habías basado en algún caso que hubieras visto en la zona, o no sé, ¿cómo surgió? Empezamos el taller con Gilda Bono, que Dios le bendiga por tanta generosidad, ¿no? Y justamente en ese momento, cuando estábamos en esta búsqueda de trabajo, ¿no? De orientar la dramaturgia, sucede en Misiones el caso de Anastasia y fue la sobrina de una amiga. Entonces, eso yo lo viví, esa situación que fue tremendo, impactante, fue angustiante la historia de Anastasia. Entonces lo tomo, pero obviamente, de nuevo, ¿no? De mi versión, como podría, ¿no? Como podría, porque en cualquier suceso horroroso no hay palabras, ¿no? Entonces lo tomé de mi manera de poder decirlo, ¿no? Así que, bueno, y todavía me duele, te digo, todavía esta situación me duele porque justamente era un poco antes de la pandemia y es un pueblo que conozco, que quiero mucho y que tengo amistades como familiares en ese pueblo donde sucedió. Entonces, todo lo viví, ¿no? Entonces, había que ponerlo en un monólogo, había que ponerlo ahí, no se podía dejarlo pasar este suceso dentro de un marco de noticiero, de policial, no, acá había que decir algo, ¿no? Dentro de mis limitaciones, ¿no? Pero bueno, fue muy fuerte. Muy interesante la obra, la verdad que para mí quedó muy bien y la verdad que es muy impactante, aparte imaginar el decir de la actriz, como lo diría y todo, uno se imagina hasta eso, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Suelen, la verdad que muy fuerte todo. Bueno, Adriana, te paso la posta. Ahora sí, estoy activada. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestra segunda invitada que estuvo compartiendo acá nuestros diálogos con Suelen. Es Elcida Villagra. Ella ha realizado estudios en profesorado de Ciencias de la Educación y es profesora de Educación Primaria. Actualmente es la directora de la Sala Teatro La Usina, espacio en la localidad de Roque Sáenz Peña, en el Chaco, a la cual funda
y además crea un grupo actoral, La Usina, el cual dirige. Además dicta talleres y desarrolla gestión cultural en esta sala. Algunas obras que dirigió, nombro poquitas porque tenemos poco tiempo. Pasó Talatodo, una adaptación de ¿Quién me quita lo talado?, de Adela Bach, La revuelta del río, de Lali Corbalán, La siesta del bombero, de Gladys Gómez, entre otras. A su vez obtuvo reconocimiento a la trayectoria por parte del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco y por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad Provincia de Roque Sáenz Peña. Por otra parte, voy a resumir, tiene una nutrida formación como actriz en teatro, en cine, y también se ha formado en teatro de títeres y objetos, y también últimamente en dramaturgia. También ha participado en cine, en films como Verdades verdaderas, La vida de Estela, dirigida por Nicolás Gil Lavedra, Las pistas, un cortometraje de Sebastián Lingiardi, La tigra, Chaco, de Federico Gottfried y Juan Saciaín, que fueron alumnos míos, Nordeste, dirigida por Juan Pablo Solanas, Mate cocido, El bandolero fantasma, dirigido por Michelina Oviedo, Los vagos, dirigida por Gustavo Biasi, esta de 2018. Varias de estas películas las pueden encontrar en Cinear. Y también ha participado en una miniserie que se llama Siete vuelos, dirigida por Gastón Gularte, filmada con gente del NEA, con un gran elenco, por lo que vi, y que en 2017 fue estrenada en la televisión pública. Bueno, quedo hasta acá y Katy va a hacerte la primera pregunta. Bien, Alcida. Bueno, viendo tu trayectoria, tu formación como profesora en ciencia de la educación y de la educación primaria, ¿cómo surge tu vocación para hacer teatro o por dedicarte al teatro? Bueno, no, mi vocación ya había estado antes de querer ser docente. Yo desde muy pequeña tuve muy claro, yo cuando tenía 8 años, es lo que más recuerdo, tuve clarísimo que me apasionaba el teatro. Porque veía los jóvenes de los colegios secundarios, en aquella época, antes de la dictadura militar, se realizaban intercolegiales de teatro aquí en Sáenz Peña. Era una efervescencia teatral muy grande, muy hermosa, y había mucha gente joven. Yo tenía 7, 8 años y veía a través de los ventanales del club social, en este caso, que era la parte que me tocaba pasar todos los días, cuando mi mamá se iba a trabajar de empleada doméstica en un lugar, ella me llevaba porque no tenía con quién dejarme, y yo me escapaba y iba a mirar. Y entonces cuando salía de trabajar mi mamá, yo le agarraba la mano, le decía, vení mamá, vení, mira, acá hacen teatro. Y ella me decía con su humildad, mi vida, me decía, hija, esas son cosas para la gente que tiene plata. Ah, y una niña, el otro significativo es la mamá, pero eso es increíble. Yo obviamente, mi mamá, yo respetaba mucho a mi madre y lo que ella decía era sagrado para una niña de 8 años, pero eso no, iba y jugaba. Por eso yo creo que mantener esa niña intacta es lo que me va llevando a mí. Ella es la que me acompaña, la que me guía, por decirte así, ¿viste? Metafísicamente hablando. Desde chica. Después, como mi mamá me dijo que hay que trabajar, yo trabajé desde muy pequeña, fui una niña que tuve que trabajar desde los 9 años, hasta que me casé. A los 20 me caso, tengo una familia preciosa, 4 hijos, y yo siempre quise. Yo leía, yo estudiaba de memoria, pelaba la cebolla y ponía papeles así, estudiaba poesía de memoria. Yo siempre quise. Hasta que un día encuentro un cartel en la calle, en la vereda de la Casa de la Cultura en ese momento, una señora que se llamaba Chichino Val venía a dar clases porque el municipio la contrataba.
y yo veo, y me iba a buscar una hija a la escuela, y entro y le pregunto, ¿yo puedo venir? Sí, claro, ahora no me puedo quedar, le digo, ¿pero cuándo es? El miércoles que viene, venimos nuevamente. ¿Puedo venir el miércoles que viene? Sí. Bueno, yo caminaba en las nubes yendo a buscar a mi hija. De ese miércoles al miércoles que viene acomodé todo en mi casa, bañé a todos mis hijos, les di de comer, ordené todo y le dije a mi marido, yo me voy a la Casa de la Cultura a hacer, vaya a saber qué le dije, qué hacía. Desde ahí nunca más dejé el teatro. Empecé a trabajar, o sea, era una muy buena alumna, no faltaba nunca, y llegó el momento en que se terminó el año y no le renovaban el contrato a la mujer. Y yo dije, ¿y ahora qué hacemos? Entonces leí en el diario que había una obra de teatro en Villa Ángela y me voy a Villa Ángela con mi hija mayor a ver la obra de teatro. Cuando llego allá se suspendió la obra. Yo que soy muy buscadora, digo, no, yo al Divino Botón no voy a venir hasta acá, voy a buscar al director. El director no lo conocía, lo había visto. Y bueno, y ahí fue que lo encontré a mi compañero Carlos Canto, el director de esa obra que fui a ver, y le propuse venir a Sáenz Peña, que yo le voy a formar un grupo. Y me dijo que sí, y desde ahí formé un grupo que duró, yo estuve 10 años en ese grupo con Carlos Canto, un grupo maravilloso que se llama Grupo Septiembre, donde también trabajamos muchísimo para instalar el teatro en Sáenz Peña, en el colectivo imaginario del público, instalar la actividad. Veníamos de una dictadura terrible, había una desolación, una falta de interés. Bueno, yo creía, y bueno, y así fue. La verdad que fui una impulsora, pero éramos todo un grupo de gente, ¿no? Riquísima gente. Y bajo la dirección actoral de Carlos Canto. Carlos Canto nos hacía todo lo que tenía que ver con lo teatral, y yo era la que impulsaba lo otro. Así que bueno, así fue, y yo siempre quise más, quise saber por dónde va el intrínculo de la situación, decía yo, me acuerdo en esa época, ¿cómo hacen? ¿Cómo es? Y leía una cosa, leía Grotowski, leía Stanislavski, leía una melange, pero me encantaba, no entendía muy bien. Y yo quería saber, porque veía que quería tener como idoneidad, por decirles, ¿no? Quería aprender. Y entonces solicité una beca al Instituto Nacional del Teatro, y después del tercer año de solicitud me sale la beca. Y ahí fue que me fui a Rosario un año entero, iba y venía, fue terrible el trabajo que tuve que tomar, porque tenía 4 hijos, tenía una historia, tenía un montón de cosas, lindas y feas, como toda familia, y bueno, y así fue, que no, vos me preguntaste si yo fui primero docente y después, de lo que sí me vale la docencia, todo el aprendizaje en el profesorado en ciencias de la educación y en el profesorado de educación primaria, es justamente la relación, aprender a la comunicación y la conexión con los niños. A mí me gustan mucho los niños. A mí me parece que es una franja humana maravillosa, pero debe ser también por esta niña que yo te digo que mantengo y que la cuido tanto. Y después de la Sala Septiembre, después que regreso de la beca, es como que fue una etapa. Y mi director de beca me dijo, vos acá tenés que tener tu sala de teatro. Ya está Septiembre, me dijo. Y bueno, ¿a vos te parece? Le digo yo, y me metí en una sala de teatro, chicas. Tener una sala de teatro es un ancla a full que te aleja muchas veces de lo que realmente amás, que es el escenario. Yo siempre sostuve que yo amo el escenario, que yo no soy una animadora cultural únicamente, que yo no soy una docente, que yo soy una actriz, porque a mí lo que sí tengo claro a esta altura de mi vida es que yo quiero ser actriz. Y eso está buenísimo porque me conduce a la búsqueda, ¿no? Así que bueno, eso, y logré instalar otra sala de teatro que se llama La Usina, como les contaba, alejadísima del centro de la ciudad. El centro nos queda a unas 40, 50 cuadras de acá. Al principio la gente parecía que hacía un drama porque tenía que venir hasta acá, lo cual yo no me hacía problema, no sé por qué, porque está insertada en una gran barriada que me permite conectarme mucho con un público que no tiene acceso al centro de la ciudad.
Entonces me parece valioso, y bueno, toda esta postura política, por decirte, una política, una actitud que uno tiene, las actitudes que uno tiene en la vida son políticas, los gestos, la impronta, y bueno, creo que esto pinta un poco el por qué yo estoy en este lugar de la ciudad, incluso de Sáenz Peña, tan alejada del centro, ¿no? No me arrepiento, la gente elige venir acá, fui armando una sala de teatro dispuesta para lo que vos quieras, y ahora viene otro avance del instituto que nos va a ayudar a mejorarla, así que estoy muy contenta. Creo que soy actriz y animadora cultural, como dicen acá, o activadora, pero que no me considero una animadora cultural. Yo creo que es una elección que yo hice, una responsabilidad mía personal, de que algo hay que hacer acá. Algo hay que hacer, que la aldea la pintamos entre nosotros, y si nosotros no ponemos la pintura y no nos ponemos la energía para pintarla, nadie va a venir a hacer nada. Es como decía Suelen, no hay que poner el cuerpo. No conozco otro camino que no sea poner el cuerpo. Y todo tiene que ver con lo teatral. Así que todo este trabajo extra que hago en todos los niveles, porque me voy a las escuelas, me relaciono con el medio circundante, se hace mucho trabajo aquí que no se lo cataloga, por decirte, que es asistir a los colegios, a las escuelas, orientar, dar una charla, entusiasmar, qué sé yo, que eso lo vamos guardando en el amor local, ¿no? Todo eso me va dando la pauta, o sea, me va alimentando mi verdadero ser, que es el de la actuación. A mí me gusta actuar. Yo quisiera hacerte... No sé si lo hago bien, pero yo lo actúo. Perdón. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué recordás? Porque vi que es larga tu formación como actriz, ¿no? ¿Y qué recordás de maestros como Boero, Gené, y más recientemente de los estudios que vos hiciste en cuanto a dramaturgia o teatro de títeres y objetos, digamos, porque tenés un amplio espectro, ¿no es cierto? O el cine, sí. digamos, ¿qué bueno, lo primero que me... Sí. ¿Qué te quedó? Mira, primero te lo voy a nombrar al Carlos Canto, que es mi compañero, que todavía estamos juntos acá. Muy bien. A cuadras, y nos vemos y nos amamos. No nos vemos nunca, pero nos amamos, nosotros nos amamos. Más allá de todas las actividades que cada uno tiene, sabemos que nos tenemos, que estamos juntos. El Carlos me enseñó, me hizo dar cuenta de que es decir, no sé cómo hace, pero él te hace amar el escenario. Él te hace amar el teatro. Es un maestro de actores, un maestro de teatro, que con todo mi respeto y mi amor que le tengo, es como que él tiene una forma de hacerte que vos te enamores del teatro. Cuando yo llego a esa forma, me encontré con un techo, por eso me fui. Pero yo ya sé que es ahí, que por ahí ese es el que me dio la semilla a mí, ¿viste? Bueno, cuando me fui, me encontré con Alejandra Boero. Alejandra Boero, lo que me acuerdo es que nos decía: estiren el brazo lejos, alto, vayan a los clásicos, no agarren obras de acá nomás. Está bien, hay que mirar, en aquella época era como un estado dramatúrgico que había en el ambiente, ¿no? Hoy hay una producción impresionante, hay una apertura, es increíble, pero antes había así como un estamento de obras. Bueno, y entonces ella nos hacía ir a los clásicos, y yo eso le agradezco profundamente. Muchísimo. No entendía nada lo que me decía, porque yo era amateur total. Yo empecé con el Carlos Canto sin tener idea de nada, de método ni edad. Carlos no nos hablaba de técnicas ni de métodos, nos hacía hacer, nos hacía gustar. Pero yo sabía que había algo que pasaba ahí, que debía ser que tiene que pasar. Hay una idoneidad acá que yo no la tengo. Entonces yo me fui a buscarla. Entonces cuando empezó esta mujer, de esto me acuerdo. De Juan Carlos Gené me acuerdo de su exacerbada puntualidad, de su necesidad de que, a ver, esto que dice Suelen, ¿qué querés contar?
que yo me fui a hacer Medea, me fui a hacer una escena de Medea, no era la escena, me dijo que le cuente qué quiero hacer, Medea, ¿qué querés hacer de Medea? Me sentó en una silla y yo le conté. Cuando terminé, imagínate la emoción que yo tenía en el taller de él, porque tomaba taller con la Alejandra Boero y a la tarde con él, y a las 11:30 de la noche me tomaba el colectivo de vuelta al Chaco. Era un cansancio impresionante, pero maravilloso. Bueno, cuando Ginés me decía eso, cuando me devolvía, me decía, pues, ¿qué quisiste hacer? Yo quise hacer que ¿y por qué no lo has hecho? Que pase el próximo. Ah, bueno, ahí está. ¿Por qué no lo hiciste? Eso ya era una semilla para mí, ¿viste? Bueno, y así sucesivamente. Después tuve otras experiencias maravillosas y hasta que llegué a la beca con Sabatino Cacho Palma, un rosarino, psicoanalista, director de teatro, escritor, o sea, un tipo rico en academia que ni te cuento, muy exigente, absolutamente exigente, de la escuela de Pavlovsky, de este señor, ¿cómo es? Este señor mayor que fue papá hace poco, ¿cómo es? Brisky, de la Cristina Vanegas, ¿viste? Entonces él me hace observar otro camino y ahí, wow, yo entro como por un tubo, lo transito, vuelvo a Sáenz Peña, me ancla la usina, tengo que armar este espacio, tengo que instalarlo otra vez en el colectivo imaginario del público, tengo que darle, porque si no, ¿para qué hago semejante inversión? Bla, 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 bla. Este es un espacio propio mío, de mi marido mío, de mi familia, que lo destinamos a una actividad pública, teatral, que no da un peso. O sea, este es un espacio que podría ganarse muchísimo dinero si lo alquilamos nomás, ¿viste? Pero no, hemos decidido hacer eso. Y yo no me arrepiento, porque gracias a eso tenemos salud. Nosotros no vamos a la farmacia, le digo a mi marido, ¿viste? Así que bueno, por ejemplo, no sé si me voy. No, está muy bien. Tenemos 4 minutos, podemos cortar y después, porque hay un nuevo link que mandó Adriana, yo les mandé a ustedes por mail el nuevo link para hacer la tercera entrada. Dale, O sea que ¿quieren que podemos cortemos cortar o ahora. sigo? Ah, Claro, bien. porque tenemos un par de cositas también que quedan ahí pendientes y después cerramos nuestro diálogo con el Cida Villagra. Y bueno, queríamos preguntarte cómo elegís los textos dramáticos y qué recepción tienes esos trabajos en los espectadores. Mira, es lo que te resuena. Y hay en la vida nuestra, en general, la vida humana y la vida de cualquier persona, y en particular la vida de un artista, hay tiempos, momentos que pegan más otros temas y no unos y otros no tanto. Pero yo creo que cada uno de nosotros tiene un matiz, que es lo que creo que a lo que vos me haces referencia con la pregunta. Siempre uno busca, el texto te está diciendo algo que tiene que ver con tu vida, con la vida en común, con la vida social, política, el momento del mundo, el momento que estamos atravesando. Entonces como que mueve el deseo, la gana, uno se identifica con eso, y ahí es donde va y se apasiona, le encanta, porque habla, porque dice la belleza de los textos, ¿no? De los textos dramáticos, que no digo bien escritos, sino el texto dramático que te dice sin decirte, o que te da la oportunidad. No es que te dice sin decirte, sino tiene ese viso de poesía que permite que uno, el hueco que deja, uno se pueda meter. Y en ese meter es donde estamos nosotros, los que le ponemos el cuerpo. Así lo siento yo. No sé si me explico, me expreso, o sea, respondo lo que vos querés decir, ¿no? Es decir, los textos que me hablan y que nos hablan, que pueden ser de temas comunes, colectivos, como temas chiquititos, profundos. Pero el texto que más me gusta es el texto que me permite fantasear,
meter el cuerpo por acá y buscar e investigar desde este lado, porque me está sonando de esta manera. ¿Me explico? Y Así esos textos que vos elegís, ¿cómo repercuten? Porque los espectadores a los cuales vos les montás las obras es la gente de tu zona y seguramente deben tener algún tipo de recepción o de reacción frente a esos materiales. Sí. Después de esta etapa que te terminaba de describir, la idea, las ganas, el detalle, el concepto que tengo generalmente es en la diversidad de temas, diversidad temática, y de formas, o de estéticas, o de maneras de decir. Me gustan mucho los infantiles, he llegado al principio mucho con infantiles al público, también hago narración de cuentos, hago espectáculo de narración que a la gente le gusta mucho, ahora estoy preparando uno para adultos, pero eso, ¿no? Buscar que la propuesta involucre, suene, resuene, pero exigir a mi producción, a la producción, que sea profundamente bella, buscar la belleza. Y la gente apuesta, ve, sabe, creo que ya sabe que venir a la usina es venir a ver algo novedoso, algo no siempre lo mismo. Permanentemente nos está dando la oportunidad de sorprendernos. Esa es la variable que utilizo. La verdad que tendría que preguntarle a la gente, pero yo creo que la respuesta del público es la que me habla y me dice, nosotros la verdad que tenemos muy lindo público, la gente cada vez elige más venir, y ahora más que nunca hay como un despertar del deseo de no voy a perder más tiempo, me gusta esto, me voy y lo hago. Entonces asiste a un taller de teatro, asiste a un espectáculo teatral, trae a los niños a un espacio de juegos. O sea, estamos muy bien, estamos muy contentos de haber vuelto a la práctica, a la actividad. Pero es así, por ahí va, ¿no? Elijo en función a lo que me pega, la emoción, me encanta, y a la vez se lo arma a partir de que al público de esa peña puede llegar a gustarle y no es que estoy permanentemente pensando en el público nomás, ¿no? Yo creo que lo primero que tiene que pasarme es a mí, al grupo, a la gente que nos tiene que emocionar lo que estamos haciendo. Y a medida que lo vamos realizando nos vamos dando cuenta que sí, que era buena la elección. Hay obras que le dimos un poco más, otras le dimos un poco menos, pero es así, ¿viste? Adriana, vos querías, algo nos anticipó, pero por ahí nos dice algo más. Sí, yo quería preguntarte, en realidad es para las dos, pero les voy a preguntar, primero me contesta una, después la otra. Elcida, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Si es que se pueden saber acá en este espacio que tenés. Sí, sí. ¿Qué es lo que tenés en carpeta? Es lo que tengo en carpeta ahora, pero no está tibio, está caliente, está así ahí, ¿viste? Cuando está a punto, es un texto. Tuve el privilegio, la gracia, la chispa de haber dicho sí a participar, a formar parte del alumnado de Gilda Bona. Es decir, Gilda Bona me podría dar clases online durante la pandemia, y yo acepté. Dije, bueno, dale, yo nunca había escrito, jamás. A mí me parecía que era incapaz de escribir un texto yo. Yo lo que sí era capaz es de realizarlo con el cuerpo, decía. Yo te lo escribo con el cuerpo. Ay, mirá mi humildad. Pero nunca me dediqué a la escritura. Nunca me puse a escribir. Habré escrito algo, pero no era una cosa formal. Y Gilda Bona, con su ingenio pedagógico, su talento también y su riqueza, es una persona tan rica y tan generosa, que me empezó a inducir a la escritura. Empezamos de cero, y ese día, el primer día que tomo yo clases con ella, que nunca nos habíamos visto antes,
ella me dice que me había visto en una tertulia de lectura, un círculo. Ah, mira, yo no me había dado cuenta. Listo. Y me mira, mira la cámara y me dice, o sea, es que a mí alguna vez me gustaría dirigirte a vos. Le digo, qué maravilla. Bueno, qué sé yo. Bueno, listo, empezamos con el tema. Y que empezamos nuestro viaje dramatúrgico. Y se quedó eso en el freezer, por decirte así. Terminamos el trabajo, mi primer trabajo dramatúrgico, del cual estoy muy feliz porque es como haber parido un hijo, y para mí, no sé si les pasó a ustedes, pero para mí, mi hija o mi hijo era el más lindo de todo el mundo, no había otro igual. Así que bueno, estoy con ese sentimiento, y el trabajo que me ha ayudado, orientado Gilda Bona, se llama Cielo Abierto. O sea, es de mi autoría, pero fue ella la que me ayudó, me impulsó y me ayudó. Sin su ayuda no hubiese podido lograrlo. Cielo Abierto es mi primera obra de teatro que inmediatamente después de haber hecho todos los papeles de inscripción, yo le digo, ¿vos te acordás aquella vez que me dijiste tal cosa? Bueno, ahora te pregunto formalmente, ¿querés dirigir esta obra? Bueno, me dijo, pero yo hago una dirección profundamente profesional, y me bajó toda la línea y yo desde el centro del Chaco, con toda una realidad absolutamente diferente a la que ella tiene en Buenos Aires, le digo, sí, dale, acepto el desafío. Y aquí estamos. El 22 de octubre, 22 y 23 de octubre, estrenaremos aquí en Sáenz Peña, en La Usina, nuestra obra de teatro. Obviamente va a estar Gilda, nuestra obra de teatro que se llama Cielo Abierto, con la actuación de una actriz oriunda de Sáenz Peña, pero radicada en Buenos Aires. O sea, nuestro derrotero para llegar al estreno fue profundamente singular, no digo original porque calculo que mucha gente lo ha hecho en pandemia, de estar ensayando vía Zoom. Gilda en el barrio Caballito, no me acuerdo dónde vive, la otra en el barrio de Flores, y yo acá arriba del escenario en la provincia del Chaco, las tres ensayando el texto completo, aprendiéndonos todo, las marcaciones de Gilda. No, un trabajo maravilloso. Llegó el momento en que era necesario que Gilda viniese, Gilda y Nuria arribáramos y nos conociéramos personalmente, porque Gilda y Nuria no se conocían, yo sí a Nuria, a la otra actriz. Así que estuvimos una semana, el mes pasado, una semana aquí en este teatro, donde promedio puntuales de ensayo propiamente dicho intenso, habremos hecho 8 o 10 horas de ensayo diario durante 7 días, y armamos toda la obra. Ahora, la semana pasada me tocó a mí ir a Buenos Aires, estuve una semana, ensayo, y ahora vuelvo otra vez a Buenos Aires, terminamos de cerrar y ya nos venimos todas juntas para el estreno aquí. Así que calculen, chicas, estamos muy entusiasmadas, muy animadas y muy nerviosas y muy ansiosas también. Todo lo que te puede pasar cuando vas a estrenar una obra. Buenísimo. Esperamos poderla ver cuando la hagan acá también. Ojalá, ¿Y ojalá vos, que sí. Helen, qué es lo que pensás hacer? Desmuteate. Felicitaciones, Elsie, qué lindo, qué bien. Bueno, tenemos que verlo. Bueno, yo tengo varias propuestas. Tengo una obra que ya es un unipersonal que, si Dios quiera, podemos hacer con la actriz, de un texto que comenzamos en este festival de mujeres, que es de una joven que está trabajando con el tema de los nombres. Entonces, si Dios quiere, vamos a seguir con esa unipersonal. Tengo un monólogo nuevo, gracias a Susana Torres Molina, y ahí estoy con una obra que también tengo que cerrar gracias a ella, ¿no? Pero yo amo a su vez el espacio público, el parque, la costanera. Para mí hay mucho camino que correr todavía con la presencia del teatro, ¿no?
Nosotros vemos que hay un gran público afuera que nunca va a entrar a un espacio teatral, ¿no? Ahora, y eso es a donde quiero dirigir mi energía, ¿no? Tengo un grupo que se llama Alto Bache, justamente porque hemos trabajado espacios públicos como teatros, ¿no? Y bueno, ahora con la pandemia ya las cosas han cambiado, ¿no? Pero yo considero que hay mucho para hacer a nivel del espacio público, ¿no? Comprendo obviamente que lo que está haciendo Elcida, ella ha acercado a su propio barrio, que en realidad el teatro barrial es importante, ¿no? Es otro abordaje, ¿no? Pero yo considero que hay todo para hacer, ¿no? Y el teatro comunitario es otro espacio a abordar muy importante, y después de salir de la pandemia hay una necesidad urgente, ¿no? Estoy haciendo un postítulo en muñecoterapia, que es muy interesante. Se aborda, ¿no?, el trauma y muchos conflictos y discapacidad, o sea, muchos campos, ¿no?, con una terapia complementaria que se llama con muñecoterapia. Entonces, es maravilloso, es fuerte, es un aprendizaje maravilloso y a su vez requiere trabajar con teatro objeto y fabricación de ciertos objetos, ¿no? Entonces eso también quiero incorporar desde no solo lo terapéutico, pero también desde una intervención. Amo la intervención pública. Para el Día de la Mujer, hace 3 o 4 años atrás, hice un clip y luego lo llevamos al espacio de la peatonal de la ciudad, que es sin texto, es todo didascalias, ¿no? Que es la situación de la mujer y se llama No se dice, porque aquí en Corrientes no se dice, ¿no? Y mucho menos la mujer. Entonces, bueno, cada uno de su lugar va buscando, investigando, incursionando. O sea, lo lindo es saber por ejemplo, lo que están haciendo en Chaco, en Sáenz Peña, Elcida. Vamos compartiendo, porque todos tenemos un gran amor, ¿no?, por este espacio otro, nuestro, ¿no?, el teatro. Se complementan totalmente un proyecto con el otro, ¿eh? Sí. Así que interesantísimo, porque bueno, nosotros acá estamos lejos y no nos enteramos de toda esta actividad. Y si bien es cierto, el SIDA, que nosotros tenemos muchas cosas por estar en esta gran capital, pero adolecemos de ciertas cosas que ustedes sí tienen. Esa frescura que ustedes transmiten en su expresión, en sus proyectos y en sus deseos, acá medio como que se pierde, porque esto es una jungla y es muy grande, hay tantos proyectos que no sabemos todo lo que hay. Así que esa comunicación tan fresca que tienen ustedes es muy valorable, porque justamente están trabajando sobre elementos que tienen que ver con su comuna. Sobre intereses que tienen que ver con su comuna, y eso es riquísimo. La verdad que les agradecemos muchísimo. Estaríamos otra hora más, pero no nos van a permitir estar otra hora más dialogando con ustedes. ¿Qué suelen? Me gustaría cerrar con una frase corta sobre las artes, si querés, si no hay problema. Dale, te escuchamos. ¿Cómo no? Dice: las artes, como un gran río de expresión humana, fluyen desde el seno de cada cultura, de cada pueblo, para volcarse al océano de la riqueza de una identidad universal. Las artes dan voz al oprimido, tiran abajo los muros de las diferencias, unifican los diversos hilos del tejido humano en busca de su voz. Hermoso. En esta época ya que estamos transitando, donde estamos tratando de dejar de lado la pandemia, eso es fundamental. Es fundamental. Así que
hermosísimo eso que vos decís, porque es lo que tenemos que hacer. Bueno, les agradezco mucho al resto, al equipo, lamento los problemas técnicos que hemos tenido, pero bueno, son las vicisitudes que tenemos. Nos encantaría que nos mantengan informados, nos manden material, porque queremos seguir sabiendo qué hacen, así que nos seguimos comunicando con todo lo que están haciendo. Ustedes también para nosotras, las que estamos acá en el NEA, son muy valiosas e importantes, necesarias, que a veces necesitamos acudir. Así que quedemos en comunicación y sigamos adelante. Cada uno de nuestros caminos, que no es poco, chicas, tener un camino. Y hay que hacer una red. Sí, dale, eso sería estupendo. Importantísimo. Bueno, muchas gracias. Y quiere estar conectado. Nos vemos pronto, Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias por todo. Adiós. Muchas gracias.